Hola a todos, ¿qué tal? Una semana más en el Muro Cómic en YouTube y una semana más robándole horas al sueño intentando llegar a tiempo para la reseña del domingo. Ahora mismo son las 2 de la madrugada y si la veis al final, pues será que me ha dado tiempo a terminarla, editarla y colgarla antes de que el sueño venza. Pero en cualquier caso esto no va a ser una reseña al uso como la que tenemos, como la que estamos acostumbrados, ya que dado el volumen de páginas de estas dos obras, que es de lo que vamos a hablar hoy, y de la cercanía de esta que acaba de salir esta semana, no me ha dado tiempo de leerlo, pero quería enseñarla, comentarla por encima, a vuela pluma, sin hacer una reseña profunda. Ya sabéis que para hacer una reseña yo siempre intento leerme 2 veces al menos el cómic, pero esta semana ha sido imposible. Pero como son cómics que son caros, son bastante caros, como todos los cómics hoy día prácticamente, pero no los he visto en ningún canal. Bueno, seguro que hay alguna reseña porque ahora hay más canales que lectores prácticamente, pero en los canales habituales no he visto ninguna reseña de estas obras y creo que verlas, algún comentario sobre ellas, sobre la calidad, tamaño, etc., puede serle útil a alguien que esté dándole vueltas y que no quiera arriesgarse, dado el precio, digo. Bueno, pues estamos hablando de los cómics de Disney, La Espada de Hielo y La Dinastía de los Patos, ambos publicados por Panini en conjunción con SD dentro de la línea ya famosa Limited Edition. La Limited Edition, que empezó como un experimento para rescatar obras de los años 60 y 70 de Marvel y que al final se ha convertido en un cajón desastre de cualquier cómic que sea susceptible de hacer caja, y esto juega con la nostalgia y lo está consiguiendo. Estos cómics son de Disney, pero curiosamente no son cómics de la Disney América. Los americanos ni siquiera saben que esto existe, o no lo sabían hasta hace muy poco. Y es que estos son cómics producidos en Italia para la revista Topolino. Italia tiene una larga tradición de cómic Disney que se editaban, se creaban aparte de las cómics que se hacían en Estados Unidos. Los cómics famosos de los patos, de Godfrey Stone, de Karl Barks, de Don Rosa, no tienen nada que ver con lo que se hacía en Italia en Topolino, que aquí vimos publicados en España a finales de los 70, a principios de los 80, con los Don Mickey. Esos cómics con los que muchos crecimos y con los que descubrimos a gente como Ramón Escarba, como Giorgio Cavazzano, y gente que en aquel momento, por supuesto, no estaban ni acreditados ni los conocíamos, pero ya sabíamos que cuando ese trazo que empezábamos a reconocer aparecía, sabíamos que estábamos ante una buena historia. Y eso es lo que me hizo comprar inicialmente esta Dinastía de los Patos. Dinastía de los Patos, vamos a empezar por aquí, que algunos suscriptores me han preguntado por privado: oye, ¿qué tal? ¿Esto lo recomiendas? Pues no, la verdad es que no lo recomendaba porque, bueno, hagamos historia. Vamos a empezar por el principio. Como siempre, ya sabéis, contexto. La dinastía de los Patos, originalmente llamada La historia y gloria de la dinastía de Papieri. Esto es una historia en 8 partes que se publicó en 1970. En los Topolino 749 al 756 y que tuvo añadidos en los años 80 y 90 que completaban la historia. Todo está aquí incluido. Esto es una de las historias más famosas de la Disney italiana. A ver, no solo Italia, en Brasil, en Italia, en otros sitios también se producían estos cómics que no tenían, ya he dicho, nada que ver con los cómics de Disney oficiales USA, pero que tenían muchísimo éxito y que se exportaron a muchísimos países. Ya he nombrado en España que se publicaron durante muchísimos años y que una generación de niños, los niños que nacieron a finales de los 70 y principios de los 80, pues una de sus patas de lectura, digamos, si un lector lo conforma 4 patas como un taburete, pues esta sería una de ellas.
En mi caso serían los cómics de Bruguera primero, los cómics de Don Mickey el segundo, más adelante los cómics Marvel, editados por Bruguera también, y posteriormente pues ya Forum y tal, y luego ya la miscelánea de cómics que encontrabas desde los cómics de Esther de Purita Campos hasta cómics que iban incluidos en unos libros de cuentos de Han. Recuerdo que tenía mi primo que era la versión en cómic del cuento que trataran, siempre moralizantes y siempre con una intención pedagógica, y luego ya lo que hubiera, cómics de V, de los Masters del Universo, cualquier cosa. Pero como digo, esto era una de las patas importantes de mi formación como lector. Pero claro, no todo era bueno dentro de esos cómics, era como un contenedor en el que había historias de una página, de dos, algunas muy malas, otras muy infantiles, pero siempre que había una historia larga de los patos, curiosamente el ratón Mickey tenía menos historias buenas, o así lo recuerdo yo. Pues sabías que ibas a encontrarte algo de calidad. Recuerdo esa historia en la que Marco Polo te contaba la historia de Marco Polo, pero como si fuera una superproducción financiada por el tío Gilito y contada a través de una película. Estaba genial, eso lo recuperé hace unos años porque salió en una colección que regalaban con un periódico dominical o algo así, así que eso lo pude recuperar y muy contento. Pero la dinastía de los patos fue una de esas cosas que eran míticas. Eran míticas primero por la historia en sí, muy larga y distinta al resto de los que solías encontrar en Don Mickey. Y también por las monedas. Las monedas que ahora estáis viendo en pantalla se regalaban en aquella época. Montena era la editorial que traía Don Mickey, regaló una moneda con la cara de cada uno de los protagonistas de la historia que venían con el Don Mickey. Y yo nunca pude hacerme ni con las monedas ni con las historias en sí, porque yo leía estos cómics de prestado, no porque me los prestara alguien, sino porque en aquellos años había tiendas donde tú llevabas un tebeo y pagabas, no sé si 15, 20, 25 pesetas y te llevabas otro. Y mi abuela cada semana me traía uno, así que tú no podías elegir el número, no había números correlativos, no había una continuidad, así que leías la historia a saltos. Así que la dinastía de los patos yo nunca pude conseguir las monedas ni la historia completa. Cuando salió por primera vez de la mano de Planeta, Planeta consiguió los derechos de Disney y la verdad es que no hizo mucho con ellos. Sacó sí ediciones clásicas de Karl Barks y de tal y tal, Gottfredson, que todavía se pueden encontrar más o menos fácil. Pero el fondo editorial de Disney Italia es amplísimo y sacó bastante poco. La dinastía de los patos es lo más llamativo de su etapa como editor Disney en España y lo sacó en un tomo, este que estáis viendo, con imitación de cuero, con unos estampados dorados, todo muy lujoso, que por un lado tiene sentido porque era una especie de códice, ya que la historia hace referencia al pasado, a historias pasadas de diferentes épocas, desde el antiguo Egipto hasta la España del siglo de oro, a la época de los piratas. Pero un cómic infantil, un cómic que no tiene más pretensión que entretener a niños de 5 o 10 años, pues no sé, lo vi un poco equivocado ese diseño. En cualquier caso voló, aunque era caro para la época. Fijaos, 20 euros, era 20 euros. Te cuesta esto más del doble, te cuesta 45. Pero, como digo, voló y estaba muy buscado y los especuladores haciéndose a gusto en la segunda mano. Yo lo compré con mucha ilusión y al leerlo, pues, como ya he dicho cuando me han preguntado, ¿esto merece la pena? Vamos a ello ahora. Estos son historias hechas para niños de 5 a 10 años, historias que cuentan hechos del pasado y que tiene un dibujo de Romano Scarpa que, mira, están las monedas que os dije, que sí, está muy bien, pero que leídas hoy día, los Topolino que os decía, aquí en España Don Mickey, pues al que no cuente con el factor nostalgia, pues se le puede hacer, infantil y puede decirle poco.
Antes de empezar, el formato de Panini es muy bueno. Es un tomo en tapa dura, tamaño superior al habitual, incluso superior al tomo de Planeta. El tomo de Planeta creo que eran 23 por 15 centímetros, esto es 24 por 18. Tienen exactamente las mismas páginas, 358, tiene un índice al final en el que te cuenta cada una de las historias y de las épocas, y al principio pues, tiene una introducción de Andrea Fechero y Luca Bossi, que supongo que serán editores o escritores importantes de los Topolino. Así que a nivel de edición física, muy bueno, pero bastante bueno, la verdad. El papel además es un papel poroso, de buena calidad, y el tamaño, pues vamos a compararlo con un comic book estándar, es ligeramente, fijaos, prácticamente igual de tamaño, un poquito más corto, pero más ancho. Ya digo que este aumento de tamaño no es necesario porque este dibujo está pensado para un Topolino que es mucho más corto, pero bueno, siempre que sea más, siempre que no te hurten disfrutar del dibujo, pues nada que objetar. Y en cuanto a la historia, bueno, pues la historia comienza con el tío Gilito liando a su sobrino y a sus sobrinos en una misión para ir a rescatar algo que guardó en la luna. Él tenía una especie de cofre con 1000 monedas, cada moneda de una época diferente de sus antepasados, y hay que rescatarlo antes de que lo roben, lo encuentren. Cumple la misión, yo digo que el dibujo de Scarpa es uno de los más apreciados y famosos de los Topolino, de la Disney italiana, pero le puede parecer simple o poca cosa al lector que espere algo más sofisticado, más trabajado, más moderno. Una vez que cumplen la misión y consiguen recuperar la caja con las monedas, pues quedan 7 monedas de oro diferentes, que cada una de ellas es de una época, de un antepasado del tío Gilito, empezando por una especie de Cleopatra, Daisy Cleopatra, vemos la historia, nos la cuentan, como es básicamente lo mismo. Los ladrones, los golfos apandadores de cada época, pues tratan de robar la fortuna de un antepasado del tío Gilito que es el mismo. Es decir, no hay una diferenciación de antepasados, de personajes. Físicamente cambian, pues unos llevan barbas, otros llevan bigote, por supuesto la indumentaria, pero la personalidad, la forma de comportarse de todos, desde el tío Gilito, el Pato Donald, los sobrinos, es la misma. Hay secundarios, Eugenio Tarconi, que también está un antepasado de... Así que a efectos prácticos es como si contar una historia con los mismos personajes de siempre, pero en el pasado. Una historia que involucra salvar al tesoro de los golfos atambandadores a través de unos planes ingeniosos, y conforme van huyendo, pues van de una época a otra. De Egipto llegamos a Roma. Y aquí vemos algo que no me gustó en su momento, la ruptura visual, artística, y es que los cómics clásicos de los años 70 fueron hechos por Scarpa con el tintado de Cavazzano. Pero luego Giovanni Battisti, creo que era, pues fue haciendo en los años 80 y 90 nuevos episodios, nuevos capítulos a esta historia. Entonces, como veis, el estilo es diferente, más moderno, más caricaturesco, más expresivo quizás en los rostros, pero yo esto no lo leí de pequeño y me sorprendió no gratamente cuando lo leí en la edición de Planeta. Aparte de la ruptura estética, del cambio de dibujo, el guión es en la misma línea. Hay que salvar el oro antes de que se lo roben, así que de nuevo hay un intento, consiguen gracias al ingenio de sus sobrinos salvarlo, y vamos a otra nueva época, que la siguiente sería en España, en Sevilla, nada menos. Vamos a ver por aquí. En Roma tenemos dos versiones, la clásica
de Cavazzano y Scarpa, y luego la primera que hemos visto de Battisti. De aquí saltamos, ¿dónde está la de Sevilla? Bueno, da igual, saltamos ¿dónde está por aquí? La del monstruo del lago Ness, en Escocia, y vamos aquí, la que decía, aquí hay corridas de toros, hay galanteos, hay una historia en la que el Pato Donald se enfrenta a Narciso Bello, el de la época, y de ahí saltamos de nuevo ya al continente americano, primero Florida, y después ya llegamos al Alaska, al Klondike y todo eso. Así que las historias son un poco repetitivas. Como niño eso no te importa. Como niño tú lo lees esto y te lo bebes. Y esa es la razón de que haya vuelto a comprarlo. Ya que mis sobrinos han conseguido que empiecen a interesarse porque lo he intentado. Y hoy en día es muy difícil competir con la tablet, con el móvil. Y sobre todo con los youtubers de los 1001 tipos de youtubers que hay, que los ven todos, pero les he puesto Pato Aventuras y les ha gustado, así que como esto me lo han dejado baratito de segunda mano, pues he pensado que puede ser una buena forma de intentar que sigan interesándose en la lectura. Les encantan Pato Aventuras y aquí ya que están los personajes, y esto para un niño de 8, 9, 10 años funciona perfectamente, pues por eso he vuelto a comprarlo. Pero para mí, pues no siempre revisitar el pasado es una buena idea. En este caso, pues se queda en eso, en una visita nostálgica, pero que como historia, como a mí me supo a poco, un poco sabor agridulce. Así que el que le interese esto, que sepa a lo que va. Y en cuanto a esto es otra cosa. Esto también lo descubrí en los Don Mickey de la época. Esto también salió Don Mickey se publicaron muchísimos, centenares. Hace unos años hubo una nueva reedición moderna, ignoro si moderna, es decir, todos los números clásicos volvieron a imprimirse con los anuncios de la época y todo, muy vintage. Pero ignoro si llegó a terminarse porque yo quise meterme, pero en aquella época no tenía posibilidades económicas, así que lo dejé. Y esto salió en esos cómics, pero yo, como ya digo, yo no leía los Don Mickey de forma correlativa. Yo cada semana iba a casa de mi abuela y me encontraba con la sorpresa de sería un número antiguo, sería un número moderno, sería un número de... Y esta Espada de Hielo pues se publicó y yo solo leí capítulos sueltos, pero esto era otra cosa. Esto es una aventura guionizada y dibujada por Massimo De Vita, de nuevo otro de los grandes del Disney italiano, y que aquí ya no parodia, ya no hace una parodia como hemos visto en la dinastía de los patos, de las historias del pasado. Esto ya es un homenaje y una historia original que mezcla elementos de Tolkien, de el Rey Arturo, de las Piedras de Sanara, esa saga de ciencia ficción, de fantasía clásica, y que incluso tiene homenajes a Star Wars en el villano, ese villano oscuro y tal, y esto me gustó mucho con lo que leí en su momento, y esto, por lo que he empezado a leer ahora, pues la verdad es que es otra cosa. Esto es una lectura más sólida y es, ya digo, una historia que no es simplemente episódica como la de la dinastía, sino que aquí hay una gran saga que coge elementos de las sagas nórdicas, de por supuesto de El Señor de los Anillos de Tolkien, de el Rey Arturo, esa espada de hielo, esa espada que hay que enfundar o hay que clavar en una piedra para acabar con el reinado de un señor oscuro. Todo fantasía heroica en estado puro, con un dibujo que aquí sí está muy bien. Esto es del 82 y la verdad es que ha aguantado muy bien el paso del tiempo y es una de las sagas más famosas, si no la que más, de la Disney italiana. Si la dinastía de los Pato, Historia y Gloria de la dinastía de Papieri,
sería la de los Pato Donald y tal. Pues esta es la más famosa de Disney, de Mickey, Goofy. Goofy es el protagonista aquí, una ruptura de los cánones de Mickey, aquí es el acompañante, no el héroe. Y bueno, el villano, el mago, todo. Esto son casi 500 páginas, 438, y tiene una introducción de nuevo de un italiano, Fabio Celoni, no lo conozco, papel de muy buena calidad, muy buena reproducción, los colores están muy bien, en este papel quedan muy bien, y esto es un clásico del cómic italiano que se ha reeditado allí 1000 veces y que sigue vendiendo. Esto sí espero que me guste más y sí espero que me deje satisfecho. Aparte de que aquí en España nunca se editó el capítulo final y yo no pude leerlo, me faltaron capítulos intermedios, así que cuando tenga tiempo lo leeré del tirón, y soy simplemente por los diseños, por los paisajes, los personajes secundarios, estos, pues la verdad es que dan ganas de ponerse y disfrutarlo. Igual que lo otro era historias episódicas que a fin de cuentas eran no una copia una de otra, pero todas tenían la misma estructura. Esto, al ser una saga larga y con pensada, estructurada, pues esto creo que es mucho más disfrutable para un lector adulto de hoy día. Y nada más, pues esto ha sido todo. Ya he dicho que no es una reseña en sí. Ya haré la reseña en sí cuando lea el cómic al completo, pero si alguien tenía dudas, si alguien no sabía si arriesgar el dinero tal y se sentía presionado por eso del limited edition, pues ya sabe lo que puede esperar. El tomo en sí es muy bueno, pero el precio, esto creo que sale a 50 euros o por ahí, pues se echa para atrás. Pero Panini y SD saben que juegan con el factor nostalgia y que eso tira mucho. Aunque realmente estos cómics son hechos para niños y deberían editarse en un formato que fuera accesible a ellos. Igual que en el Carrefour se vendieron como churros las cómics de Marvel, eso de 3, 5, 6 euros, pues si esto se vendiera a un formato menor, en tapa blanda y por capítulos, pues probablemente alguien que comprara para probar a su hijo y el niño se quedara enganchado, pues seguiría con el resto y se vendería muchísimo más. Y luego, si quieres, puedes sacar un tomo integral de lujo, lo que sea. Pero por un lado cumples con la función de estos tebeos, que era entretener a niños, y por otro lado creas nuevos lectores, que Panini y todas las demás editoriales que están concentrándose en el sector de viejunos, como yo, que tiran de nostalgia, se van a encontrar en unos años con que no van a tener una generación nueva, un relevo generacional que compre sus productos. Pero bueno, supongo que ellos están centrados en el pelotazo instantáneo y ya el que venga que arree. Nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.